Hola, soy María Teresa Gutiérrez y te invito ahora, en este momento, a parar la oreja para escuchar la voz del Señor y aprender de lo que nos habla a mi familia y a mí en el altar en mi cama. Padre amado, gracias te damos, Señor, en este día, por esta semana que terminó y por esta semana que empieza. Padre, gracias te damos por nuestra salud, por nuestra vida, por tu protección, pero sobre todo por habernos hecho tus hijos, por haberte hecho nuestro Padre, por tener cuidado de nosotros, por enseñarnos y por guiarnos a través de tu palabra, Dios. Padre, en este momento estamos reunidos como familia, atentos a escuchar tu voz, atentos a escuchar lo que tienes para decirnos. Disponemos nuestras mentes y nuestros corazones y pedimos que sea el Espíritu Santo el que la grabe, tu palabra, y la selle en nuestras almas, en nuestras mentes, en nuestras vidas, para que sea recordada en el momento que sea necesario, Padre. Háblanos y dispón de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a leer Lucas 14, del 7 al 14. Dice así: los convidados a las bodas. ¿Qué convidado? Invitado. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no seas que ellos a su vez se vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ahí es. Bueno, las enseñanzas entonces, amor. Bueno, mi enseñanza es que nosotros no tenemos que ser enaltecidos, sino que más tenemos que humillarnos. Porque pues ahí dice que el que es enaltecido será humillado, y el que es humillado o es humilde será enaltecido. Y pues nosotros tenemos que primero no ponernos nosotros en la primera posición, sino poner al que lo necesita en la primera posición. O sea, si alguien necesita de algo, nosotros tenemos que ayudarlo como si fuera una persona, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Una persona importante, ¿entienden? Y si nosotros hacemos eso, estamos siendo humildes. Y pues el que es humilde en la tierra va a ser enaltecido en el cielo, ¿entienden? Y el que es enaltecido en la tierra va a ser humillado en el cielo. Algo fue, no sé qué, si hay algo, no sé dónde lo leí, pero decía que el que... Pero no necesariamente en el cielo, usualmente Dios les da lecciones también en la tierra de humildad. Solo dice eso. A los ricos. No, que el orgulloso será humillado y el humilde será enaltecido. Exacto, eso es lo que pero no dice dónde. O sea, usualmente puede ser aquí. Es mi enseñanza. Caleb. Mi enseñanza es que invitemos a los pobres y a los mansos, ¿no? Ahí decía. Pues esa es mi enseñanza, que no tenemos que... pues que deberíamos más, en vez de invitar a las personas ricas y lujosas, a los pobres y mansos. ¿Por qué? No sé, no alcancé a escuchar bien. Mi amor, no se repites por qué debemos invitar a los...
ahí, léelo. Porque tendrá recompensa el día de la resurrección. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensada en la resurrección de los justos. Por Explícanos. eso. ¿Entiendes? Ujú. Explícanos. Que cuando mueran van a hacer... ¿Qué cosa? Pero ¿por qué al invitar a los pobres, o sea, por qué les sugiere o les recomienda a Jesús que inviten más bien gente pobre que gente rica? Mira, para Jesús las pobres son muy importantes. Y no solo los pobres, sino los mancos, o sea, los que no pueden trabajar porque no tienen manos. Los cojos, los que no pueden trabajar porque no están enfermos de la cojera, o sea, y los ciegos. Los pobres y los enfermos. Para Jesús son muy importantes. Normalmente, para el pueblo de Dios, ¿quién es importante? El pastor, el profeta, el apóstol, y se le agachan y se le arrodillan a esa gente porque ellos son los que tienen el poder, entre comillas. Y normalmente uno mira feo a quién, porque eso le enseña a uno la mamá. La mamá, ¿qué es lo que hace? Cuando ve a una persona, a un indigente o a alguien que está sentado en el piso sin comida, lo que hace es que lo pasaban a uno al otro lado de la calle. Entonces desde chiquitos te le enseñaban a rechazar a la gente de la calle. Y uno empieza a hacer juicios. No, eso mínimo es que es marihuanero. No, eso mínimo es que es drogadicto. No, eso mínimo es que es un mujeriego y un bebedor. Eso siempre lo hacían los papás. Y Jesús dice, no se pongan a ver ese tipo de cosas. Los pobres nunca van a dejar de existir. Como los ciegos, como los mancos, como los cojos. Ellos siempre van a estar ahí. Pero uno como hijo de Dios, ¿qué hace? Lo que Jesús dice es más importante para mí. Es más importante que ustedes tengan consideración con un cojo, con una persona pobre. Denles un plato de comida, no se lo nieguen. Ustedes no van a recibir recompensa de un pobre. Un pobre no le va a decir, uy hermano, gracias. Dentro de 8 días yo lo invito a mi casa para que coma. No lo puede hacer. Pero ¿qué va a pasar al final de los tiempos? Cuando haya la resurrección de los justos, cuando los que murieron en Cristo sean levantados primero y luego sean arrebatados los otros, la congregación de los justos es que Él va a reunir a su manada y le va a decir, por cuanto ustedes me dieron de comer cuando tenía hambre, me vistieron cuando estaba desnudo, me visitaron cuando estuve enfermo, me visitaron cuando estuve en la cárcel. Los justos, los que hicieron eso fue que se lo hicieron ¿a quién? Al prójimo. Entonces, por cuanto uno haga eso con el prójimo, Jesús lo va a reunir con los justos. Bueno, para complementar eso, Caleb, te voy a leer esta parte. Entonces tú, lo que dice papá, todo lo que dice papá es cierto y es acertado y complementa tu enseñanza. Pero te voy a leer aquí la parte para que tengas mayor entendimiento de lo que dijiste, que también es así. Pero la razón por la que él dice que lo hagas con los pobres, o por la razón por la que vas a recibir recompensa en el cielo, como lo dijo papá, por ayudar a los pobres. ¿Por qué? Dice, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. Y aquí viene la explicación. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Ya recibió la recompensa. Cuando uno es recompensado aquí en la tierra por algo, De Dios no recibe nada más. ya de Dios no recibe porque ya recibió su recompensa. En cambio, cuando uno hace algo y nadie se da cuenta y nadie lo exalta ni nada, ni uno lo promulga, como dice Jesús que hacían los fariseos, Dios toma nota de eso y te recompensa en el cielo. ¿Entiendes? Sí. O sea, tampoco es que dice, yo ya le di de comer a un pobre que no puede darme. Eso. No hacerlo no por hacer la eso. recompensa. Menos sino- así. Ni menos con Dios. Él ya le dijo, tranquilo, aguantes hasta el día que yo congregue a toda mi manada. A ver qué pasa. En la cena del Señor, como decía la canción ahorita de Dice, un corazón. y como lo dice papá, serás recompensado en la resurrección de los justos. Bueno, esa es mi enseñanza. Que Muy buena.
no tenemos que invitar a los ricos, sino más bien a los pobres y ayudarlos. Porque si invitamos a los ricos, nos puede dar una recompensa y ahí no recibimos nada aparte de Dios. Exacto, muy bien, mi amor. John James. ¿Perdón? Sí, Sí, enseñanza. Esa fue. ¿Cuál fue? Si esa es la de Caleb. No, ya, esa fue mi enseñanza. Fue una enseñanza que yo le ayudé a complementar porque. No, que él me ayudó a complementar. No, que nos complementamos. Aleluya. No, la parte que yo decía es que eso, cuando dicen la congregación de los justos, hay una parte que dice en el Salmo 1, ¿es que es? Que no así los malos, que no se unirán a la congregación de los justos. O sea que, ay, ¿quiénes eran los malos? Decía Jesús, porque los llamaba cabras, ¿no? Que son los desobedientes. Los que no dieron de comer, los que no dieron vestido, los que no dieron albergue y los que no visitaron a nadie. A esos, dice él, sáquelos de aquí, que se quemen. Muy bravo. Y eso nos pone a pensar, ¿no? ¿Estamos haciendo eso? No, es que no lo estamos haciendo. Porque si nosotros nos medimos conforme a eso, entonces nosotros somos unos bocones. Eso es lo que somos y nos llenamos lo de boca y de palabras y de bobadas. Y a Jesús eso realmente no le importa. Yo estoy plenamente convencido. Jesús dice, vea, yo los voy a medir a ustedes y los voy a dividir en dos. Eso es lo que dice Jesús. Los voy a dividir en dos. Yo necesito saber quiénes dieron su vida por los pobres y quiénes no. Eso es. Porque él dice, el que me vio con hambre y no me dio de comer. El que me vio con sed y no me dio de beber. El que me vio desnudo y no me vistió. El que me vio caminando por la calle en medio de la lluvia y no me metió a su casa. El que sabía que estaba preso, especialmente los hermanos en la fe, que son los que van a encarcelar por el predicar el evangelio, se dio cuenta y ni siquiera un saludo por una ventana me dio. Yo a esos me los quita de aquí y que se quemen por allá. Entonces usted... Pero no, Dios conoce mi corazón. Ya estamos hechos. No, realmente fuera de chanza uno sí, eso lo pone a pensar, porque uno como creyente, hijo de Dios, se preocupa mucho por guardar los mandamientos, por así decirlo, pero descuida la misericordia. Y esa es una parte muy importante. Al joven rico se lo dijo, usted guarda todos los mandamientos. Pero mira que ahí dice, bueno, no sé, eso será para estudiarlo en otro momento. Pero ahí habla es de recompensas, ¿no? No de salvación. O sea, la salvación no depende de la misericordia. Pues eso tiene que ser un resultado de la salvación. Pero es que, exacto, o sea, la misericordia, si usted es salvo, significa que usted tiene el Espíritu de Dios, del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo dentro de usted, y que ese Espíritu de Hijo tiene la naturaleza del Padre. Y pues el Padre es misericordioso, entonces esa naturaleza te lleva a ti a ser misericordioso, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo importante, niños, cada vez que tengan oportunidad de hacer misericordia, hagan misericordia. Y si pasa y pasa el tiempo y no, aparentemente no se ha tenido la oportunidad de hacer misericordia, hay que buscar hacer misericordia y hacerse uno la oportunidad de hacer misericordia, que es lo que muchos ministerios hacen, ¿no? Y eso es un ministerio, por sí solo es un ministerio. Por sí solo es un ministerio, el ministerio de la misericordia. Bueno, mi enseñanza. Va muy de la mano con el de Samuel. Que es que debe uno mantener muy atento, pero muy atento a la humildad. Porque me parece muy curioso o sea, cómo, a ver, mi enseñanza realmente es esta, o sea, ¿hacia dónde
puede uno ser movido por las circunstancias o otra persona. Es decir, él lo pone en una panorámica de sillas, ¿no? Las sillas de adelante y las sillas de atrás. Ujú. Si usted se hace en las primeras sillas, no puede ser subido más niveles hacia adelante, porque ya se sentó en las primeras. No le queda más que a usted lo pueden mover hacia atrás. Hacia atrás. Pero si usted se sienta en la última silla, Lo pueden mover hacia no adelante. lo pueden mover más hacia atrás porque usted ya se sentó en la última silla. Lo pueden mover hacia adelante. Entonces, eso trae otra dimensión de la humildad y de la vanagloria o del orgullo. Si yo soy demasiado orgulloso, ya no puede haber una circunstancia, una situación que me genere más orgullo o exaltación, porque ya soy demasiado exaltado, orgulloso. Ya solo me queda humillación, que es hacia donde me puedo mover, O hacia donde lo pueden mover. o hacia donde Dios o las circunstancias lo pueden mover. Esa es la humillación. En cambio, si usted siempre mantiene una actitud humilde y unas circunstancias humildes, la vida, Dios y las personas solo lo pueden mover hacia la exaltación. Ujú. Entonces es como ese llamado a uno conscientemente mantener una actitud humilde, pero no de falsa humildad. Bajo perfil. Eso, un bajo perfil. Que usted sepa que listo, a usted se le puede reconocer algo, pero no se haga, ay, miren yo. Exacto. Esa es una invitación a manejar un bajo perfil. Bajo perfil. En el sistema, antes nosotros se nos enseña, la sociedad, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras personas admirables nos enseña, no, usted tiene que mostrar un alto perfil, que usted sea llamativo, A ver, se nota. hacerse notar, véndase, o sea, usted véndase. Entonces, la sociedad y los estereotipos y los paradigmas sociales le dicen a usted, muéstrese hasta lo más que pueda, maneje un alto perfil para que sea llamativo y atractivo para lo que sea. Y la palabra de Dios te dice, y el Señor Jesús, porque esta es una palabra dicha por el propio Jesús, humíllese, maneje un bajo perfil, porque si usted se exalta antes será humillado, pero si usted se humilla puede ser exaltado por el hombre y por el Dios. Entonces esto para niños, para que siempre pongamos la palabra de Dios por delante antes de lo que nos dice la sociedad y el sentido común social de que uno tiene que venderse y exaltarse y mostrarse como lo mejor. ¿Ok? Siempre tengamos un corazón humilde. ¿Listo? Vamos entonces a orar. Gracias, Señor, por ese momento en el que hemos estado pasando aquí en familia, Señor, que hemos disponido un momento para estar aquí reunidos leyendo de tu palabra. Y gracias porque hemos aprendido, que hemos aprendido ¿Qué es? Que- Hay que ser humildes. La misma Sí, me bueno. parece. que nosotros tenemos que preferir ser humildes, porque si somos humildes, Dios nos recompensará y vamos a ser enaltecidos. Pero los que son orgullosos, enaltecidos, soberbios y todas esas cosas, van a tener que ser humillados. Y como a casi ninguno le gusta la humillación, no trata de evitar eso. Pero en este caso hay que ser humilde, porque la humildad es un signo de respeto a una persona. Así que tenemos que respetar a nuestro prójimo, a diferentes personas que lo necesiten, incluyéndote. Nosotros tenemos que humillarnos ante ti y ser humildes en todo lo que hagamos. Que tú siempre seas tú manejando nuestra vida y que nunca seamos nosotros, porque pues un humano no es perfecto. Nosotros solemos tener imperfecciones, solemos ser orgullosos, pero si nos mantenemos contigo vamos a mantenernos despiertos y no vamos a cometer ningún error. Amén.
Padre amado, gracias te damos, Señor, por este aprendizaje, este llamado que nos estás haciendo. Hoy nos estás hablando, Señor, de la importancia de mantenernos humildes. Que sea tu Espíritu Santo dentro de nosotros, guiándonos, redarguyéndonos, Señor, en esos momentos en que nos volvemos orgullosos, en que nos exaltamos, que nos creemos Brad Pitt, el Brad Pitt de la cuadra, el más lindo, el más inteligente, el más capaz, el más entendido. Señor, cuando debemos entender realmente que todos estamos en un proceso y debemos respetar los procesos de las demás personas. Hay veces que tenemos un mayor entendimiento en algo, pero es porque ya pasamos ese proceso y los demás tienen derecho a pasar sus propios procesos para llegar a un nivel de entendimiento. Entonces debemos, mira, como dice Samuel, mirar a los otros, y eso lo dice también en otra parte de la Biblia, como mayores que nosotros, dándoles mayor honra que a nosotros mismos siempre. Y pues nos has enseñado que es mejor que nosotros nos humillemos y no otra persona o no las circunstancias, Señor. Y que nos mantengamos en esa postura pues también para ser personas agradables. Porque en verdad es muy, si tú siendo Dios, si tú siendo Padre y siendo Dios, dice la palabra que tú resistes a los soberbios, o sea, realmente es que te desagradan los orgullosos y los soberbios, pues cuánto no más nos desagradan a nosotros mismos que somos humanos. También los orgullosos y los soberbios, en verdad esas son personas que tiende uno inconscientemente a hacerlas a un lado y a evitarlas por parecer tóxicas. Así que, Señor, evítanos a través de tu Espíritu Santo que nosotros nos convirtamos en esas personas tóxicas, orgullosas y soberbias, Señor, que la demás gente evita, Señor Padre, y manténnos, como dijo mi hijo, despiertos a través del Espíritu Santo para que nos guía una humildad y una mansedumbre como la de nuestro Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro, te damos gracias por este momento en el que estuvimos en otro altar familiar más. Te damos gracias porque estamos con vida y estamos con salud y bienestar en un buen hogar, con mucho sustento, bueno, poco sustento, pero tenemos sustento, y que tú nos has dado para que podamos vivir, Señor. Te damos gracias porque hemos aprendido que no tenemos que invitar a las personas ricas, sino más bien a los pobres, de los que no podemos conseguir absolutamente ninguna recompensa. Bueno, aunque sí podamos recibir alguna recompensa, tenemos que rechazarla, Señor, porque la verdadera recompensa y la más valiosa es la tuya, Señor. Te damos gracias porque tú nos cuidas y nos proteges en todo momento y nos permites tener una Biblia para que podamos escucharte tu palabra, Señor, no como en otros países que donde hay una Biblia es en la casa donde tienen que buscar y matar, Señor. Y tampoco en estos lugares no son países que están en guerra, están luchando, porque aunque no estemos en la guerra mundial o en el continente donde haya pelea, siempre hay lugares donde se escuchen disparos y maten gente, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amado Señor, te damos gracias en este día por este tiempo y por tu palabra, y gracias por ese mensaje tan precioso en el que nos dices que si hemos sido salvos, estamos llamados para vivir en misericordia, Señor, para tener en cuenta lo que tú tienes en cuenta, que los pobres, los enfermos, las personas que no pueden defenderse por sí solas, deben estar en nuestro corazón y en nuestra mente, y que de alguna u otra forma, con lo poco o mucho que nosotros tengamos, debemos hacer lo posible
por alimentarlos aunque sea una sola vez, por vestirlos, por darles albergues, por tener en cuenta las necesidades de aquellas personas que están pasando necesidad en este momento. Yo sé que en tu corazón, Padre, están los pobres. Y mucha gente piensa que es mejor hacerle bien o quedar bien con la gente que tiene plata o tiene poder, sabiendo que al final de cuentas eso no es lo que tú ves. Porque como se lo dijiste al joven rico, vende todo y dáselo a los pobres. Y pues no pudo porque se puso triste porque tenía muchas riquezas. Pero yo creo que el acto de misericordia más grande es ese. Además, si es una condición para reunirnos en la congregación de los justos, pues más aún. Porque prácticamente es un mandamiento. Entonces, si ustedes quieren reunirse en la congregación de los justos, entonces tenemos que mirar con otros ojos a los pobres. Porque nosotros también hemos pasado necesidad y hay gente que ha tenido misericordia de nosotros, incluso sin ser cristianos. Entonces, qué bonita enseñanza y a ponernos pilas con eso. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Te invito a escuchar los episodios de estreno de este podcast los martes y jueves a las 5 de la tarde, hora Colombia, en la aplicación de Radio Compartir. Y si te perdiste alguno, encuentra todos los episodios en el podcast Altar en mi cama en Spreaker.com. Amor, salud, prosperidad y luz verdadera para todos. Nos encontramos en un próximo episodio de nuestro altar familiar.